Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Controversia Educativa. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos por los mensajes que hemos estado leyendo. Ahí poco a poco empezaremos a comentarlos, pero muchas gracias por su participación, por sus porras. Esperamos que el programa pasado tuvimos la visita de algunas mamás, ¿verdad? Haya sido de su agrado. Pues maestra Ami ya regresó. Ya me tocaba descansar a mí también, ¿verdad? Pero la verdad los extraño, entonces estoy muy contenta de estar otra vez nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo. Buenas tardes o buenas noches allá en casa a todos. Bienvenida, maestro Lauro. ¿Qué tal? Yo no tuve vacaciones esta vez. ¿Cómo he estado? Ahora tenemos un tema muy importante. No sé si hicieron la tarea, ¿verdad? Sí, es un tema. No hicimos tarea, pues no revelamos hoy. Ya se lo saben. Es un tema muy importante porque siempre está al día, siempre se maneja. Siempre, en todas las instituciones educativas hay una situación así, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el bullying, pero ahora vamos a hablar el otro lado del bullying. ¿Qué se dice del niño que agrede? Generalmente siempre hablamos del bullying porque me agreden, me golpean, me dicen cosas, siempre. Me molesta. Me molesta. Del niño al que bulean, al que lastiman, al que señalan, del que se ríen. Ahorita no vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar la contraparte, ¿verdad? Sí. El niño que agrede. Ahí queremos invitarlos para que nos escuchen. Yo sé que los papás van a parar así las antenitas, porque generalmente siempre a mi hijo le hacen chispas, pero al hijo el papá del hijo, ¿qué hace? ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo se puede reorientar? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos identificar puntos importantes que menciona esa actitud de los niños? ¿Verdad? Sí. Bien. ¿Ustedes traen algo? Sí, a mí me gustaría comentar. Muchas veces confundimos el bullying y para todo lo quieren nombrar como lo están bulleando, le están haciendo bullying. Entonces yo traje partes así específicas que lo que podemos tomar cuando tu hijo está agrediendo a uno de sus compañeros o a otra persona, porque no nada más se ven en la escuela, también puede bullear a su hermano, puede bullear a un familiar, primos, sobre todo de la misma edad, es en lo que se da. A ver, ¿nos vas a decir qué es el bullying? No, voy a decir. Okay. Bueno, puede ser, o cuándo ocurre, cuándo puedes detectar que está ocurriendo bullying en una persona que lo está haciendo, ¿verdad? Ok. Cuando él va a lastimar de forma intencional, tiene una intención de molestar o lastimar a otra persona, porque molestar es una forma, pero ya cuando agredes, lastimas y haces sentir mal a otra persona, eso ya es bullying, ¿verdad? Cuando la conducta es repetitiva, si tu hijo repite constantemente la misma forma de molestar o agredir a otra persona, ya lo puedes considerar como alerta. Y cuando se aprovecha de una situación de poder, o sea, hazme la tarea, o sea, cuando tomas esa parte de autoridad con autoritarismo y te aprovechas de eso para hacer que los demás te complazcan en ciertas situaciones que sabes que los estás haciendo sentir mal. Okay. ¿Sí? Bien. La conducta que deja huellas profundas es un bullying, ¿sí? ¿Por qué? Porque los lastima, porque muchas veces eres adulto y todavía traes secuelas de cómo te lastimaron, ¿verdad? Pero incluso el agresor, aquí es importante que nos preguntemos por qué hace el bullying. Fíjate, yo leí, ¿verdad?, que algunos especialistas en psicología educativa y sociología, por lo de las conductas, comentaban y coincidían que el agresor es el eslabón más complejo de la cadena. O sea, tenemos el agresor y el agredido, ¿verdad? Podríamos identificar el bullying como la acción constante. Sí, ¿verdad? Una conducta repetida. Una conducta o acción, repetitiva, está bien, así como dices, es una acción constante de lastimar, herir, insultar, golpear también, ¿verdad? De una persona a otra. Acosar, ¿verdad? Entonces, para estos especialistas, fíjense cómo es
que coinciden que la parte más compleja de ese binomio es precisamente el agresor, ¿verdad? Y tú como especialista psicólogo de esta mesa redonda, Ahora sí, redondo. ahora sí redonda, sabes bien que ser agresor nos detona, o más que detona, nos hace identificar ciertas necesidades que Así tiene es. el niño. Así es. Leí por ahí también que un niño que lastima es un niño que está lastimado. Así es. Ojos, papá, porque es que le hicieron y por eso él contestó. ¿Qué nos dicen los papás siempre? No, es que no se deje. Es que si le hace, Que se tiene que defienda. defender. Ujú. Justificamos. Claro. Justificamos y O justificamos. minimizamos. Son niños. Ok, Están jugando. Minimizas, exacto. Minimizamos las acciones, no Claro. pasa nada. No, nos está dando una alerta como tú lo dijiste, ¿no? Entonces, Sí. a ver, ¿qué pasa? Si un niño está lastimando constantemente a otro, los especialistas, los sociólogos, los psicólogos nos dicen, es que el niño está lastimado. Sí. O está Y, repitiendo modelos de conducta en casa, instrucción, ¿verdad? sí. Exacto. Así es. y esa manera de lastimar del niño es una máscara de poder. Ujú. El niño Ujú. se quiere proteger, ¿verdad? Sí. Ahí está la clave, ¿no? La máscara que te protege de algo. Por eso es tan complejo el que bulea, porque hay tantas capas en un niño que está bulleando a alguien, desde el por qué, qué daño tiene, como mencionaron, tiene un daño, pero también viene esa capa después de él, donde aprendió a que al tener un daño, respondes de esa manera. Y luego viene también otra capa, que es cómo se sintió él al responder de esa manera. Esa sensación de poder al humillar a otra persona también Claro, empieza. claro. Entonces, son muchas capas las que tiene un niño que sufre, que hace bullying, que por eso es tan complejo Su estudio, verlo. Sí, su estudio y sobre todo yo creo que comprenderlo, ¿verdad? Sobre todo Y sobre todo eso. cómo intervenir. Exacto. A mí me gustaría agregar, porque por ahí leí, por qué un niño se vuelve agresor, ¿verdad? Ok. Bien, no hay una sola causa que digas, por esto va a ser agresor toda la vida o Ok, ok, no sé, ok. no hay una sola razón. Hay varias. Pueden ser algunas como estoy pidiendo atención, estoy lastimado y necesito ayuda. No tengo límites claros, no me pusieron límites ni consecuencias claras. Estoy replicando conductas que vivo en casa, gritos, golpes, no sé, ese tipo de caos, ¿verdad? Cuando el niño tiene baja empatía o, por ejemplo, que tuvo experiencias previas de rechazo y por eso está tratando de sobresalir de esa manera. Sí, fíjate que dentro de la misma psicología también tuve a bien a prepararme. Hay 3 cosas que rescaté en relación a la parte de por qué un niño necesita dominar a otro para sentirse bien, porque al final de cuentas, cuando hacemos el bullying, cuando alguien ejerce el bullying sobre otra persona, es una dominación. Estamos ejerciendo un poder, Sí. independientemente de cuál sea físico, psicológico, emocional, del que sea, ¿no? Entonces, leí una, que es la falta de empatía no es maldad. O sea, los niños tienen esa carencia de empatía. Exacto. Porque también viene el juicio de la sociedad que dices que es bien grosero ese niño, es bien malo, ¿verdad? Es malvado, no tiene sentimientos. A ver. Estamos pasando por un proceso difícil, es complejo. Imagínense el papá del buleador, ¿verdad? Claro. Yo pensaría y chocaría emocionalmente, ¿cómo lo estoy formando? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿En qué me estoy equivocando? O sea, ¿qué hice mal? Porque esos son los cuestionamientos que a veces traen los papás. Pero aquí nos habla de que no precisamente la falta de empatía sea una maldad, sino que más bien puede ser un retraso en el desarrollo de sus habilidades sociales Sí. o un mecanismo de De defensa. defensa. No sé muy bien cómo encajar en la sociedad, o sea, no sé muy bien relacionarme o me estoy defendiendo porque, ojo, papás, vivo en un entorno agresivo y estoy a la defensiva.
Esa es una parte. Ahorita si quieren la comentan. La otra dice, el niño espejo. Sí. Muchos niños que ejercen el bullying Ujú. son víctimas de algún tipo de violencia o autoritarismo. No tengo que ser un papá violento, pero puede ser un papá autoritario. Ujú. Sí. Haz esto, haz aquello, recoge, siéntate. Aquí mando yo. Aquí mando yo, cállate. O sea, el estilo, El estilo de la de cómo, crianza, ajá. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ellos repiten lo que ven porque es el único lenguaje que conocen. Ujú. En esa dinámica se están criando. Y por último, no menos importante, es otro aspecto que mencionan los psicólogos. Andan en búsqueda de pertenencia. Claro. El agresor a veces quiere ser aceptado, pero no sabe cómo. No sabe cómo ganarse un lugar Sí. en ese núcleo al que quiere pertenecer. Y él cree que el liderazgo se gana a través de ejercer poder y violencia. Como hay esas posturas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, desde la parte psicológica, yo creo que los papás deberían hacerse un alto cuando en las escuelas le dicen, es que su hijo está bulleando, o lo mandan con un psicólogo, o lo mandan con un terapista, o lo mandan a un especialista, y cuestionarse. Primeramente, yo creo que como papás nos tenemos que cuestionar, a ver, ¿cómo está mi entorno? Exacto. ¿Cómo soy yo como papá? ¿Cómo estamos conviviendo en la casa? ¿Qué dinámicas estamos llevando a cabo? Porque al final de cuentas no es justificante que digas, mi hijo lo hace por defenderse. Claro, Claro. claro. Ahora, yo creo que, papás, para ustedes, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué tan difícil sería para usted, papá, darse cuenta que su hijo lastima a otra persona? O que su hijo, ¿cómo tomaría usted esa parte? ¿Qué tan difícil es para usted aceptar? Primero, porque lo tenemos que reconocer, porque el ser un niño agresor requiere atención inmediata de personas especializadas, ¿verdad? Claro. Entonces, lo primero que tienes que reconocer es esa parte. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Verdad? Reconocer que lo está haciendo. Sí. Y pues sobre todo, yo creo que esa parte de aceptar, ¿no? Que mi hijo está siendo parte de una dinámica no nada sana para él y para sus compañeros, ¿verdad? O Ya. sus primos o con quien esté bulleando. Y aparte viene también esa parte de aceptación, que es tal vez la más difícil de aceptar, que es un yo que hice. O sea, Ujú. ¿qué vio en mí o en su entorno? Porque muchas veces tal vez no es la casa, pero su entorno, ¿qué ve en su entorno para que sea su respuesta? Que Ujú. creo que es la parte más difícil de aceptar, porque no se la avientas a alguien más. Claro, No dices, claro. ay, el terapeuta, ay, mi hijo, ay, la escuela. No, Aunque, eso- espérame, ay, yo. también dicen, es que en la escuela lo aprendió. Sí, O sea, por a eso por iba, a eso Lo iba. más difícil es aceptar esa Exacto. parte Claro. de no aviento la responsabilidad, lo agarro y digo, en mi casa, ¿yo qué hice? Claro. Sí, sí, sí. A mí me ha tocado, por ejemplo, hablar con padres de familia y pues seguir protocolos, ¿verdad? Entonces es la parte donde se les informa que necesitamos que hablen con su chico en la casa porque está teniendo este cierto tipo de conductas. Y me ha tocado papás con los que me dicen, pero es que está reaccionando a una agresión y yo no, o sea, el que le digan, esta es mi lonchera, no la puedes tocar porque es mía, no puedes jugar con ella, no es una agresión. Y él está respondiendo. Es un límite que le está marcando otro compañero. Exactamente. Y él lo toma como, pues, tratan de justificar, tú lo dijiste hace rato. El peor error es justificar la conducta y no reconocer que necesita ayuda. Sí, yo creo que eso es con lo que más luchamos los profes. Sí, sí, sí. La justificación que los padres hacen en torno a una situación. Sí. No lo aceptamos. Yo creo que como papá, pues es difícil, Claro. te cuestionas, ¿verdad? Tú lo dijiste, es qué hice, qué estoy haciendo. A lo mejor no quiero ver la realidad porque a veces, Es pesado decir, Sí, yo qué hice. aceptar. claro, Ajá. o aceptar Sí. que no estoy, que no le dedico tiempo, que las personas que los cuidan, no desconozco las dinámicas que tienen. Claro. Pero aquí lo importante de este episodio es ayudar a los papás, compañeros, para cómo pueden intervenir antes de que ese comportamiento se convierta en su identidad.
Porque, ojo, papá, no es que me defienda ahorita porque me está agrediendo el chico, porque pasó y me aventó y ¿por qué me aventó? O porque se me hace, es carrilla, se me hace fácil, ¿verdad? Ponerle apodo, se me hace fácil. O lo dice, es que estábamos jugando, es Sí, una sí, forma sí, de sí, jugar. sí, sí, Eso sí. se da mucho, de que es que estábamos jugando, maestra. Y pues no, o sea, hay también límites. Pero el para problema eso. es que si el papá no actúa, Ujú. porque es responsabilidad del papá. Claro. Nosotros lo identificamos, nosotros le decimos, nosotros le mandamos llamar, pero es responsabilidad del papá tomar el asunto, ¿verdad? Como dicen seriedad. ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen? ¿Los especialistas o qué? No, hombre, sí, o Por sea, los cuernos. El toro por los cuernos. El toro por los cuernos. o sea, sí, Sí. de los papás, porque lo que no se dan cuenta es que eso se puede convertir en su identidad. Así es. ¿Y cuántas personas violentas vemos en la calle hoy en día? Así es. Y poco tolerantes. O sea, si estás en un semáforo, te pitan y, o sea, ni siquiera no sé, tienes un tiempo para arrancar y ya la persona de atrás está desesperada. Y se pasa y te va diciendo un bola de Cosas. groserías. O personas burlonas, Ajá. groseras, Sí, que humillan. O sea, no es el que me estoy divirtiendo, así nos llevamos, no. Son actitudes humillantes, ver me burlo del cuerpo, de su físico, de su estado emocional. Entonces, se vuelve una identidad. sí. Y esas personas, papás, no tienen cabida No. fácilmente. Y si tienen cabida, van a estar arrastrando situaciones problemáticas. Así es. Aquí traigo un punto donde dice, ¿qué pasa si yo no corrijo este tipo de conductas a Ok. tiempo? ¿Verdad? A ver, Obviamente- antes de eso. Sí, claro. Se me está adelantando. Ok. Quiero cuestionar a los papás. Ok. Y ustedes que les ha tocado trabajar, ¿verdad? Para que más o menos podamos que compartan la experiencia. ¿Qué hacen los papás generalmente cuando la escuela los llama para decirle, tu hijo es el que está acosando? Ya lo dijimos mucho, ¿verdad? Hay dos Sí, opciones. hay dos. Ajá. Bueno, siento que hay dos opciones normalmente muy extremas, que son, por un lado, el que ya platicamos de él, se está defendiendo, no es para tanto, son niños, están jugando, el que lo justifique, no es fácil No ve para él gravedad. entrar en contacto con eso, y por otro lado está normalmente me ha tocado ver a papás que van al otro extremo, que es como no puede ser, ¿y qué le pasa? Van a lo de, es malo mi hijo, ¿qué hice mal? Ok. Como si el mundo se estuviera cayendo, o sea, se van a ese extremo, a los dos polos, al final de cuentas creo que sí es un golpe muy fuerte que te Sí. digan, tu hijo lo está haciendo, Claro. a que te digan, tu hijo lo está recibiendo, que es como, bueno, o sea, pobrecito. El ser la me víctima. preocupa. Siempre el papel de la víctima es Sí. como... Te da más empatía. Sí. Exacto, Te da más tienes con él, empatía. mientras Sí. que con tu hijo que... Con el victimario. No, normalmente perdemos esa empatía hacia él. Sí. Ok, maestra Ami. Muy bien. Yo, bueno, hablando un poquito ahí, sí me ha tocado trabajar con los dos casos, donde el papá, e incluso el que se aplica, ¿verdad? Y lo primero que un papá dice es, pero ¿de dónde lo aprendió? Si en mi casa no están esos ejemplos. Pues no, pero yo lo vi en la línea del carrusel gritando. Porque el papá se metió, o sea, tienes que ser congruente, o sea, de verdad reflexionar esa parte de cómo que de dónde lo aprendió. Esas conductas, por mínimas que te parezcan, son impactantes y Claro. son un ejemplo que va a arrastrar al chaparrito. Fíjate, ¿verdad? ya diste pie para otra cosa que voy a comentar. Cuando el papá lo niega o entra en negociación, no, porque pasó esto, o no es cierto, o dónde lo aprendió, o no es cierto, maestra, no sé, muchas justificaciones que nos dan, Sí. o el decir que su hijo no es capaz, fíjense bien, es cerrarle la puerta a la ayuda que él necesita. Ujú. O sea, si yo papá me niego de una realidad de mi hijo, yo mismo le cierro la puerta a que un especialista le dé una ayuda Ujú. al justificarlo, ¿verdad? Sí. Porque también
lo que muchos papás hacen es responder con más violencia. Y te ha tocado, maestra, que se enojan, que se alteran, que nos quieren decir cosas Sí, si y no, no es la manera, ¿verdad? pierde control. Y la verdad es que los mismos niños, a mí me ha tocado ver niños al lado del papá que reaccionan así, asustados. O sea, de qué está pasando, o sea, ¿por qué reaccionan así, verdad? Y me ha tocado ver niños que normalizan esa conducta y apoyan la conducta de su papá, porque tienes razón, no tienes razón, o sea, Claro, no es porque una manera de resolver, ¿verdad? Pero, pues, de las dos están en maneras ese impacta, ambiente. exactamente. Muy bien. Bien, ¿qué pasa si no corrijo a tiempo este tipo de A ver. conductas, verdad? Bueno, pues obviamente el niño va a normalizar la violencia, va a decir, así lo voy a resolver y es normal que yo imponga sin cuidar mis formas, o sea, o todo lo que va a resolver con un golpe. Puede escalar a conductas más graves, ¿sí? Lastimar realmente a una persona, golpear, pues sí, o sea, cosas que no me gustaría, mencionar, ¿verdad? Va a tener mucha dificultad en una relación futura, porque ya está como, ya la persona lo ve así, ¿verdad? Con él no te puedes relacionar, es una persona violenta, con él no podemos negociar, no se puede llegar a ningún trato. Y obviamente, si el buleador está dentro de la escuela, pues va a tener problemas escolares y también sociales. O sea, no va a tener amigos, conducta constantemente, pues, ¿cómo se podrá decir? Mencionándole, Claro. esto no estás haciendo bien, mira, esto está pasando, y constantemente vas a estar llamando a papás Y va a para ser tener señalado. intervención. Va a Exactamente. ser señalado, porque después dicen los papás, no, es que mi hijo ya lo trae. Sí. ¿Verdad? O Ya sea, lo traen. no, ya lo Ajá. traen. Ya lo etiquetaron. Porque esa es la de autodefensa. Si mi hijo tiene una conducta de buleador, de inquieto, de agresivo con sus demás compañeros, porque son agresiones, papá. El golpe, el quitar las cosas, el molestar, El son reírte, agresiones. el burlarte, Entonces, poner apodos. ya lo etiquetaron, maestra. Ya Ujú. lo etiquetaron. Todo, no, señor, no lo etiqueta a nadie. Él solo con sus acciones Así es. se da a conocer. Entonces, pues discúlpenos, a veces aunque no ven el niño, ya nada más dice, ¿quién fue? Fulanito de tal, pero pues hoy ni vino. Sí, Pues haces tanta La costumbre. fama. La costumbre, ¿verdad? Me emociono claro. con este tema. Hace tanta fama que, aunque ya no ven el niño, lo Lo culpan. culpan, claro. Pero es por las conductas repetitivas que tiene y por la falta de intervención, más de intervención, de aceptación de los padres a que estamos ante un problema que debemos solucionar. Sí, que se puede convertir más grave después si no pones una atención a tiempo. Sobre todo porque si ya está teniendo ese tipo de conductas agresivas, humillantes hacia los demás, y teniendo 10 8 10 12 15 años, ¿qué tipo de conductas va a empezar a replicar cuando llegue a los 20 a los 30 años? ¿No? Ahí es donde está también la situación, que los problemas normalmente no se estancan, se siguen escalando. Claro. Esas conductas se vuelven hábitos. Más adelante, digo, no quiero meterme en eso todavía, creo que vamos a ver más adelante, pero sería los mecanismos de defensa que se repiten, se vuelven hábitos. Claro. Y los hábitos terminan marcando, como ya dijeron, tanto la personalidad, pero sobre todo esa interacción que tienen con el mundo. No solo con sus compañeros y los demás, con el mundo en general. Si algo me pasa, sé que mi primera respuesta va a ser golpear. Claro. Porque es lo que sé que me ha funcionado. Ujú. Exaltarme, gritar. Y lo vemos en mucha gente, como dijeron, conduciendo la típica de que primero se gritan o ya últimamente sale... Se bajan los golpes. Se vuelven Sí. y se bajan y a ver, aquí mismo. Se Entonces, empujan. son conductas que se quedan marcadas en ti como parte de tu respuesta. Fíjense que por ahí leí que cuando al papá le digas, ¿verdad? Que su hijo está bulleando, está siendo Agrediendo, victimario. Ajá. Lo primero que tenemos que hacer es invitar al papá a que haga un análisis retrospectivo. O sea, diga, a ver, sinceramente, ¿qué está pasando en mi casa?
Porque la raíz de un victimario, la mayoría de los estudios está comprobado que es en el núcleo familiar donde se detona. Sí. No es en la escuela. La escuela puede ayudar mucho, ¿verdad? Claro. O sea, claro, no decimos que también se puede detonar en la escuela, pero generalmente los estudios dicen que un victimario se forma en el núcleo familiar, porque ahí es donde está el mayor desarrollo, aunque digan los papás, no, pasa muchas horas en la escuela. No, señor, pasa más horas en su casa. Y si no las pasa en su casa porque no está en la escuela, a lo mejor pasa al cuidado de otra persona y viven y conviven en un núcleo determinado de esa persona. Entonces, lo primero hay que ver qué está pasando en mi casa, qué dinámica hay. Pues el papá tiene que reflexionar. Sí. Tiene que ser honesto. Después, darse cuenta si hay una comunicación fría entre sus hijos, porque eso también genera muchas veces, el niño quiere ser parte, ¿verdad? Pero tu papá, pues eres frío, eres distante. Pones esa barrera. No tienes empatía conmigo, te enojas, me gritas, por todo me regañas. Entonces hay que ver esa dinámica. U otra, hay tanta exigencia académica, deportiva, no sé, cuando están en un club, cuando están en artes, los exigimos tanto a los hijos porque así hay unos papás demasiado apasionados en que mis hijos tienen que ser los mejores de aquí y allá. ¿Se vale? Pero eso también trae como respuesta que la frustración del niño que tiene por no cumplir con las expectativas que le está pidiendo su papá, venga y la desquite con otros compañeros. Así es. ¿Verdad? Bien. Estuve checando por ahí que como institución pudiéramos establecer, ya después a lo mejor de que le dices al papá que vea, que se mire a su núcleo, que vea el trato hacia él, que vea cómo es la exigencia que tiene hacia su hijo. A lo mejor ya que analizando, pues también es importante ver como institución qué podemos ofrecer para apoyar a esos papás que se encuentran en esta situación, ¿verdad? Porque también sabemos que hay unos que nos podemos sentir desvalidos. Dices, ay, ¿ahora qué hago? Sí, sobre todo también como institución buscar esa parte del contacto del papá, del que pueda, el contacto hablando de tener entendido qué está sintiendo en ese momento, qué está pasando en ese momento, para poder tener esa reflexión y ahora sí como escuela decirle, ok, ya te ayudamos a darte cuenta de lo que está sucediendo, ahora te vamos a ayudar a darte herramientas para que puedas afrontarlo. Porque también luego como que nos aventamos, ¿no? Como de, ya sabes, resuelve. Claro. Sí, y tú como psicólogo sabes que, por ejemplo, sabemos que el bullying en el aspecto en el que lo desarrolla el chico, dentro de la pedagogía, se explica que el agresor suele tener baja tolerancia a la frustración. Normalmente. ¿Verdad? Sí. Y por ello, un déficit en la función ejecutiva del cerebro para autorregularse. ¿Qué podríamos proponer, pero que los papás entraran en esta dinámica para ir identificando a chicos con baja tolerancia a la frustración? Porque ese es un previo, para yo volverme un buleador. Sí, que pierdo el control y me enojo y con la que lo lleve, ¿verdad? Con el que tenga cerca me desquito. Bien, yo creo que como dentro del salón es muy, a lo mejor no es fácil detectar el hecho de que el niño se frustra rápidamente. Es fácil. ¿Por qué? Porque sus conductas son diferentes. Suele enojarse, aventar las cosas, responder, llorar, empieza a... Pero se vale frustrarse. Sí. El problema es cuando te cierras completamente y ni con tus 5 minutos que te dimos para relajarte, tú sigues en tu
en tu postura de vete, no quiero, te pateo, te empujo y pasa media hora y tú sigues con la misma actitud, no permites esa parte de ayudarte, ¿verdad? Entonces, pues yo siento que como maestros tenemos herramientas para darte tus 5 minutos, escucharte, validar, saber por qué te pones así, obviamente y motivar, tú lo puedes hacer, mira qué bien te salió, no enfocarte en lo negativo, porque es lo peor que puedes hacer, porque pues lo vas a frustrar más, ¿no? Entonces, yo creo que en base a eso es validar primeramente Sí. cómo se siente, preguntar, ¿qué te llevó a esto? Vamos a ver cómo te sientes, por qué, cómo lo podemos resolver. Sí, son los 3 pasos. Se suele llamar, creo que en una teoría se llaman los 3 pasos, que son andamiaje, que es veo que se está frustrando, lo apoyo. Antes de juzgar, lo apoyo a controlarse. Y en este primer paso se viene mucho el segundo, que sería lo de aprendizaje social, que básicamente es esa parte de, según yo también le voy a mostrar cómo responder a eso mediante cómo yo responda. Si yo me frustro frente al niño, el niño va a responder con esa frustración igual. Si yo me muestro como alguien tranquilo, va a poderlo responder. Entonces, primero es el andamiaje de lo ayudo a regularse en ese momento, entendiendo que ya se desbordó. Claro. Le muestro cómo se puede afrontar una situación y que él poco a poco vaya imitando esa respuesta. Y por último, vendría ya esa parte de la psicoeducación, que sería te muestro herramientas, técnicas para poder tolerar la frustración de respiración, de contacto con diferentes superficies, de presión. Normalmente hay una que es presionar los extremidades. Para sacar la emoción. La idea es liberar esas tensiones Claro. que se genera, porque al final de cuentas la frustración es un ciclo. Sí, es un ciclo donde me siento amenazado, no sé cómo responderlo y termina esa frustración. Y esa frustración me hace sentir más amenazado. Vuelvo a no sentirlo y se vuelve el ciclo. La idea es darle herramientas al niño para que aprenda a cortar el ciclo en diferentes momentos. Que ahí podrían iniciar. Claro, esa ayuda. Y para los maestros, ver, y los papás también, ¿no? ¿Cómo se autorregula? Ahí vamos a ir detectando, ¿se puede autorregular? Entonces ya entro, lo ayudo, le doy las herramientas, ¿verdad? Pero es importante tener la apertura, porque okay, la frustración es válida, vamos a frustrarnos. La vez pasada, ¿qué dije? Me frustro, me ofusco, vuelvo a mi infancia y me pongo a llorar. Pero ya llorar es ya no llorar es como que lo más momento, ¿verdad? Sí. Porque ahorita sí, te desahogas, pero ahorita te frustras, te ofuscas y los niños quieren lastimar, herir, hacer sentir mal al compañero. Liberar tensión. Liberar tensión, que no saben la manera a lo mejor más adecuada para hacerlo. Correcto, o sea, es esa parte distorsionada de los mecanismos de defensa, ¿sí? Del no sé cómo hacerlo, te termino causando daño. Muchas veces, la mayoría, me quisiera apostar, es que no es que sea el niño malo, es simplemente no sé cómo hacerlo, lo tengo que aventar hacia algún lado. ¿Tiene problemas con el mantel? Me estoy trayendo el mantel, me acabo de dar cuenta. Y aquí con el mantel. Pero sí, es esa parte distorsionada de no sé cómo manejarlo, se lo termino aventando a alguien más a la forma que pueda, que aprende. Ahora les voy a leer este pedacito y quiero que desde su experiencia lo comenten, ¿sí? Fíjense, esto sobre todo que es en la escuela. El aula es el escenario donde el niño ensaya las dinámicas de poder que observa en su entorno primario. El acoso escolar es muchas veces el síntoma de un sistema familiar o social donde la fuerza es el único lenguaje de respeto. Así es. Sí, era lo que decíamos, viene a replicar lo que él está aprendiendo. O sea, pues sí, todo empieza desde alguien que no sabe controlarse y transmite eso y enseña o normaliza ese tipo de respuestas para resolver o hacerse notar. Porque muchas veces eso es lo que buscan, sobresalir, llamar la atención, pero lo hacen de manera equivocada, ¿no? ¿Verdad? Sí, o simplemente es imitación.
Sí. En mi casa, ¿a quién le hacen caso? ¿A quién gritó primero? Pues aquí yo voy a grito. gritar primero Ujú. para que me hagan caso. Es una imitación, pues la adaptación que el niño tiene aprendida en su casa. Que muchas veces, normalmente lo que pensamos como adultos es no se lo dije al niño, yo no le dije que gritara y que hiciera. Claro, El problema es que los niños normalmente no aprenden o la mayoría del aprendizaje no es por lo que le decimos, es por lo que le mostramos, por esas conductas que tenemos sí, frente a él. Por más que no se lo hagamos a él, por más que a veces creamos que no lo hacemos enfrente de él, o que le decimos, lo que voy a hacer está mal, y luego lo hago, el niño aprende imitando, y es simplemente esa respuesta que aprendió. Y la trae no solo a la escuela, que digo, ahorita estamos hablando de la escuela, pero la trae a claro, todos lados. claro, claro, Sí, claro. claro. Y puse esta frase precisamente porque muchos papás, y lo tenemos, ¿verdad? Dicen, en la escuela lo aprende, en la escuela lo ve. Y aquí esta frase de la pedagogía dice, el aula es el escenario donde el niño ensaya las dinámicas. Sí. O sea, el niño viene a reproducir de su casa lo que ve. Así es. Y a veces ellos no, en mi casa no es así y no es cierto. Y claro que conmigo no hace eso. Ah, caray. Entonces nos mandan a otro niño, ¿verdad? Ujú. Generalmente podríamos decir cuando te dice, no, maestra, no, pero si conmigo no. En casa no sucede. No eso. pega. Pues, tendremos otro niño aquí en el colegio diferente. Estaríamos hablando del mismo. Porque por algo lo ve. Y ya después cuando uno le empieza a rascar, Sí, va saliendo. es que el primito, es que en las tardes se va con la abuelita y ahí conviven. Claro. Y es que tiene un vecinito que juega y hace. También de repente, pues como es una comunidad, la escuela es una sociedad pequeña, pues también se salpican unos con otros, ¿no? Claro. Pero ahí la diferencia está en la presencia de los papás, porque el papá Exacto. luego detecta una conducta que no tienes. Sí. Así es, algo que no te Dice, había visto o que tú dices, qué raro está esto. O sea, ¿por qué me contesta así? sí, No, exacto. es que fulanito, no, tranquilo, el respeto ante todo. Pero el papá está ahí presente y reorienta. Ujú. Y en el caso del buleador, muchas veces hay ausencia de los padres de familia, Así es, así ¿verdad? es. Así es. Yo traje aquí un bloque que tienes que hacer como papá Ujú. cuando detectes ya que tu hijo bulea a los demás, ¿verdad? Pues obviamente tienes que reconocer que tienes un problema, no lo puedes negar. Es decir, no puedes utilizar frases como mi hijo no haría eso, por ejemplo, o seguro están exagerando. O sea, no nos ayuda el que minimicen una conducta donde se utiliza la agresión verbal, física, ¿ok? Número 2, tienes que escuchar y confrontar con firmeza. O sea, también un niño que bulea necesita límites y necesita consecuencias. Entonces, le tienes que hablar claro lo que no hizo de manera correcta, lo que no está bien y sobre todo explicar el daño que causa. O sea, lo que tú estás haciendo va a impactar de esta manera y pues puede lastimar a otras personas, ¿verdad? Entonces, o puede generar que esa persona se sienta mal toda su vida, o no sé, ese tipo de, sobre todo hacerlo consciente del daño que está causando. Sí. Establecer consecuencias, que era lo que decía, que tienen que ser coherentes, o sea, y claras. Y obviamente no vas a usar la violencia, pero sí debes de ser firme. ¿Sí? Claro. Que respete lo que le estás diciendo. Trabajar la empatía. Pues tienes que preguntar ¿cómo crees que la otra persona se sintió cuando tú hiciste eso? ¿O cómo crees Claro. que ellos qué momento crees que están pasando después de lo que sucedió? ¿Sí? Y obviamente fomentar la responsabilidad en el chico. O sea, esto eres responsable tú porque tú lo provocaste. Entonces, ¿cómo lo resolverías? Pues hablando con esa persona, evitando ese tipo de conductas. O sea, él debe ser responsable de los actos que él comete y cómo saber afrontarlos o resolverlos. Ujú. Y obviamente supervisar el entorno, supervisar amistades, supervisar las redes sociales que utiliza, el contenido que consume, ¿sí? Y lo que no puede faltar, buscar apoyo profesional. Claro. Buscar apoyo profesional porque a veces como papá uno no reconoce y muchas veces es el menos indicado para ayudar o escuchar a tus hijos, ¿no? A sus propios hijos.
Sí. Fíjate que tú diste un tema, diste en un punto clave. ¿Qué hacer? ¿Verdad? Ujú. A veces le dices al papá y el papá se enoja, lo regaña. Ve y pídele disculpas. Ujú. Pídele disculpas a tu compañero porque le pegaste, le golpeaste o cómprale un cuaderno nuevo porque ya se lo rayaste. En algunos casos, en otros, pues como dijiste tú, hay cierta violencia y a lo mejor pues le dan ahí por ahí unos que otros. Nalgas. Estate quieto, ¿verdad? Para, Sí. para corregirlo, disciplinarlo, ¿no? Para disciplinar al alumno. Ujú, ujú. Pero aquí nos propone algo, y yo creo que es importante implementar, yo creo que sería importante, maestra, mí tú desde esa postura que trabajas, de la justicia retributiva. O sea, y de la justicia restaurativa, o sea, hay como una pequeña confusión, pero al final es enseñarle al niño a reparar el daño causado. Exacto. Esa es la clave para poder ir eliminando la tendencia de que mi hijo sea un buleador, ¿verdad? Un victimario. O sea, tiene que estar reparando el daño. Tú lo dijiste, ¿qué hiciste? Digo, ¿cómo crees que se siente el otro chico? ¿Verdad? Después de un diálogo, pero repararlo. Sí, exacto. Pedirle una disculpa, oye, no es mi intención, ¿cómo te puedes acercar? ¿Cómo lo puedes hacer sentir, juntarse con él? Porque muchas veces, y eso ténganlo en claro, los papás hacen presión y quieren siempre sacar de la escuela al niño buleador. O sea, que se expulse, que se expulse. No lo acepte aquí, maestra, o sea, que se tiene que ir. ¿Cómo es posible que lo tengan en el colegio? ¿Cómo es posible que esté aquí? A ver. Al final de cuentas, si lo expulsamos, no se va a quitar el problema, nada más va a cambiar de lugar. Así Y es. como instituciones y como la finalidad de la educación, estamos fracasando. Así Sí, es. claro. Ahí sí me permiten. Así Digo, aquí no es contradecir, pero complementar. complementar. Sí, añadir algo muy importante. Sí es importante esa parte de la restitución, pero ¿por qué es importante la parte de restitución? Y lo que me parece más importante al momento de tratar a tu hijo que está haciendo bullying es la parte de la conciencia. Que el niño tome conciencia real de lo que estaba haciendo. No lo estás restituyendo porque lo hiciste. Tomas conciencia de lo que pasó y dices, me la bañé, y le haces la restitución. ¿Por qué? Porque si no hay conciencia, si solo hay una consecuencia de, pues si lo haces, tal, si lo haces, lo vas a recuperar, si lo haces, ya no vas a salir. Si solo hay esa consecuencia y no hay conciencia, el niño lo que aprende es está mal si me cacho. Está mal Sí, claro, si se dan cuenta que lo hago. Y se vuelven a veces hasta un poco más, un bullying más agresivo para poder provocar ese miedo a los niños de mejor no digo nada porque se puede empeorar esto. Entonces, lo importante de que el niño tome conciencia es que el niño entienda por qué estuvo mal y ya no lo vaya a repetir por eso. Claro. Y otra parte importante es mostrarle qué formas existen. Porque siempre, repito, creo que siempre nosotros como adultos vemos a los niños y decimos, es que ¿por qué no hace esto? Pues porque el niño está aprendiendo. Y si yo no le doy esas herramientas al niño, no las va a poder utilizar. Claro. Entonces es importante esa parte de la conciencia y esa parte de las herramientas para afrontar lo que está sintiendo, lo que está pasando, porque al final de cuentas, repito, tal vez nos parece equivocar, no, está mal hacer bullying, pero es la forma que el niño tiene de responder. Claro, sí, aquí me aparecía, ¿no? Que el niño que ejerce bullying es un alfabeto emocional. Alfabeto emocional, sí. O sea, qué fuerte, no sabe ponerle nombre a sus emociones. Exacto. O sea, no la sabe nombrar. Ni afrontarlas. Ni afrontarlas. siquiera Entonces, por reconocerlas. ejemplo, a lo mejor la ira, el dolor la transmite, su dolor lo entiende como ira, ¿verdad? O lo traduce como ira. O a lo mejor su soledad la traduce como control a otros. Entonces, realmente un niño que hace bullying es un niño que no le ha encontrado ponerle nombre y apellido a cada una de las emociones que tiene. Ajá. Y al final termina ejerciendo un bullying. Y no porque sea malo,
sino porque tú lo dijiste, no tiene esa orientación. Entonces yo creo que aquí lo más importante, ya después de identificarlo, ya después de haberme acercado, lo hemos comentado, ¿no? Las redes de apoyo. Claro. Busca, acércate a un especialista que te pueda generar las estrategias adecuadas para el caso, porque cada caso es diferente. Sí, que eso también es importante aclarar, ¿no? Cada caso va a ser diferente. Exacto. Su hijo no va a responder, no lo que los casos generales no se van a embonar directamente con el niño que está haciendo bullying. Claro, y al final la raíz del bullying es diferente en cada situación. Tenemos que hacer realmente un análisis de nuestro núcleo familiar. Ujú. Ahí está la clave, en el núcleo familiar, en el amor que se genera en esa célula tan importante de la sociedad, cómo se está llevando a cabo, porque nos está dando con situaciones como estas que el corazón no sabe sentir empatía. Es un gran problema. Entonces, por eso actúo como actúo. Desafortunadamente, muchos personajes, ¿cómo lo podré decir? Con situaciones emocionales graves que atentan contra otras personas, ¿verdad? Que las llegan a lastimar o que las llegan a eliminar en serie. El problema radica en el núcleo familiar, en la falta de amor que tuvieron de niños. Claro. Así es. Y están estudios. Usted puede meterse, la maestra Lucelino, chéquele el estudio psicológico Sí. de todas esas personas, de todos esos jóvenes adolescentes agresores en instituciones, ¿verdad? Van por lastimar a alguien, van a controlar a alguien y entonces, ¿sabe? Ahí nos marca que el corazón de esas personas no aprendió a sentir empatía. Exacto. Y a veces hasta lo contrario. El hecho de estar sufriendo con falta de amor en la casa, agresión, castigos fuertes, hace que veas el mundo distinto. Hace que veas el mundo como algo amenazante, como algo peligroso, sí, como algo sí. que te genera ese miedo. Y tú frente al miedo tienes dos opciones: o te paralizas o atacas. O huyes. Eran tres, perdón. Huyes. Eran tres, perdón. Te paralizas, atacas Sí, o huyes. huyes. Y Ajá. normalmente, cuando sientes tanto ese miedo, terminas atacando. Ujú. Por eso se toman esas conductas. Ok, y yo creo que aquí es algo que nos tiene que quedar claro. Entender al agresor no significa que justificamos al agresor. Exactamente. Exactamente. ¿Ok? Ujú. Sí. Esa es la parte que tenemos que... Yo como papá lo entiendo, pero lo justifico. No, Así es. entonces estamos equivocados. Ajá. O sea, tenemos que entenderlo sin justificar Ujú. para poder intervenir. Intervenir. Correcto. Si no entiendes algo, no puedes intervenir. Para eso sirve, para entender. ¿Verdad? Ujú. Tú decías aquí, me quedó del comentario que dijiste del lugar. Ajá. Y aquí dice precisamente en relación a los niños que son acosadores y que son victimarios, ¿no? Dice, no hay niños malos, hay niños que han aprendido que el mundo es un lugar de depredadores y presas. Presas. Ujú. Entonces voy y lo reproduzco, Sí. voy y lo hago, ¿no? Aquí Sí. esto es más que nada hacer hincapié a los papás en relación a cómo, pareciera que no, y voy a ser más repetitiva, pero cómo se da la dinámica familiar, cómo nos llevamos en la familia, cómo me comporto en la sociedad, tú dijiste, no le enseño a gritar, pero grito, Claro. no le enseño a pegar, pero golpeo, no le enseño a mentir, pero miento. Entonces, ellos han aprendido de esa manera. Ujú. Van ¿Verdad? imitándolo. Yo creo que, por ejemplo, yo también soy mamá. Para mí, yo lo decía hace un momento, el aceptar que mi hijo lastima a alguien, es primero difícil, ¿verdad? A lo que voy es, ¿tendríamos el valor de corregirlo? O sea, ¿tendríamos el valor como papás? Que si se hagan esa pregunta a los papás, ¿tengo el valor de corregir a mi hijo después de que descubro que lastima a alguien? Creo que desde ahí parte todo, porque si no Claro. tienes ese valor,
pues te va a sobrepasar completamente todo lo que, pues la situación, ¿no? Sí, y mira, sabemos, por ejemplo, aquí dicen, el bullying es un problema de 3. El que agrede, el que sufre y el que calla. Sí. ¿Verdad? Sí. Si educamos al que agrede, sanamos a los 3. Correcto. Entonces tenemos que aplicarnos, claro, no minimizamos, no le restamos importancia a la otra parte, al que recibe el bullying. No. También. A ver el episodio. Sí, claro. Pero ¿cómo es tan importante el buleador que si corregimos, educamos con amor y con límites al buleador, erradicamos el problema? Así es. Y no lo justificamos de que, porque respondió, porque se debe de defender ante la vida, porque la vida, si no se pone abusado, se lo van a acabar. Entonces yo creo que es importante, yo creo que desde una comunidad familiar y una comunidad educativa, que se vayan poniendo límites como herramientas de sanación. O sea, esto no es correcto, esto no lo debemos hacer, esto tiene esta consecuencia, y tú dijiste, ¿verdad? Entender lo que estás haciendo, y yo le pegaría, restaurarlo también. Claro, restaurarlo, ¿verdad? Es importante. Para que... generar empatía también en el niño, porque es importantísimo que la tenga, porque si no, nunca va a entender lo que le pasa a otra persona, y pues eso, en el validar el hecho de cómo se siente alguien más, está pues la clave, ¿no? Para que socialmente también vemos, lo podríamos ver como cómo podemos resolver problemas desde la raíz, no tener que estar respondiendo a lo que sucede, sino anticiparnos a lo que puede suceder. Es cierto. Sí, pero al final de cuentas, creo que también es un reto, porque los papás de un niño, buleador, ¿verdad? Los papás de un niño victimario, a veces también son papás victimarios y buleadores. Claro. Y nos impide, tenemos otro panorama un poquito distorsionado de lo que entendemos de la realidad, ¿verdad? Sí. Es muy raro en ocasiones que un niño victimario o un niño buleador provenga de un contexto diferente. Sí, definitivamente va ligado. O sea, la violencia siempre está presente en su vida. Sí. De una u otra forma. La violencia, la humillación. Ahora, mi mamá no grita, mi mamá es bien buena, mis papás, pero me humillan. No tengo que gritar ni tengo que golpearte para hacerte sentir mal y apachurrarte, ¿verdad? Y lastimarte. Con las mismas palabras te puedo humillar, te puedo ser una señora muy dócil, una mamá muy dócil, y humillo y lastimo tanto a mi hijo. Eso es un ambiente violento, porque no nada más se vayan con lo violento porque hay gritos y sombrerazos, sino también a veces en nuestras acciones, en nuestros comentarios, en nuestras críticas. Sí. ¿Verdad? No, y fíjese, la vez pasada hablaba con unos chicos de secundaria que hasta dónde son tan vulnerables, ¿verdad? Y ellos perciben las situaciones de otra manera. La chica me decía, en este caso una niña, una muchacha, me decía, maestra, es que yo le digo a mi mamá, mira mamá esto, sí, está bien. O sea, ni siquiera me toma en cuenta para lo que le tengo que platicar con tanto gusto. Y eso me deprime muchísimo, maestra. Sí, claro. Por eso no hice la tarea, por eso no traigo, porque pues no tengo el reconocimiento de quien más me importa. Entonces, ahí también es un punto clave para que tú como papá analices si de verdad estás pendiente de ese tipo de situaciones y qué respuestas le das a tus hijos. O cuando te piden ese tipo de atención, si se la das. Fíjate, yo creo que sería bueno trabajar, sería bueno invertir como institución, como personas, en entrenamientos de habilidades emocionales. Sí. Si nos enseñamos a ponerle nombre a la rabia, porque generalmente lo que más sentimos es enojo, frustración, rabia, podemos salir adelante. Vamos a ir identificando reconociendo esa emoción. Y trabajarla. Exacto. Para poderla comprender, la tienes que conocer y nombrar. Y el problema de eso también radica
suena tan fácil. Yo hablando con los niños, Sí, ya sé. cuando hablo de que, no, es que vamos a trabajar para aprender a reconocer. Pero pues, si me siento triste, sé que estoy triste. O sea, está fácil. Y platicando con él, hay una historia que se cuenta mucho en psicología que es cuentos infantiles, que es ¿cómo se llama? El enojo y la tristeza se fueron a cambiar y cuando ok. salieron, se cambiaron de ropa. Ese es el problema de que lo vemos tan fácil, que no vemos lo fácil que es mezclar las emociones. Me siento triste, pero no lo respondo como tristeza, lo respondo como enojo. Me siento enojado, no lo respondo como enojo, lo termino respondiendo como tristeza. Ajá. Y así pasa con muchas de las emociones. Por eso es importante trabajar, no solo con los niños, también con adultos, pero Claro. trabajarlo, esa parte de aprender a reconocer, porque como dijo la maestra, si no reconoces no lo puedes trabajar. Sí, y al final de cuentas es un entrenamiento, o sea, Sí, tenemos que claro. hablar las cosas como son. Tenemos que enseñarnos a entrenar nuestras habilidades emocionales. Tenemos que ponerle nombre y apellido, tenemos que expresarlo, tenemos que tener también la empatía y la asertividad de escucharlo, ¿verdad? Y sobre todo identificar qué lo provoca. Claro, O sea, tienes claro. que identificar desde dónde viene esa reacción tuya, que lo Encontrar ese provoca. fondo que te provoca, que te Exactamente. mueve Sí. tanto. Y a ver si aquí no salimos así como funados, ¿verdad? Pero yo creo que también los profes, o sea, esto también para que los profes pongan mucha atención. A veces el profe luego regaña, castiga al alumno que hace bullying. Y y le quiere echar el sermón. Sí. Me acordé de algunas maestras de secundaria. De De otras escuelas. En de otra otras escuela. escuelas. No, Sí, aquí no. aquí Aquí no. Pues, Muy- No, Yo dejé la secundaria. sí, claro. Yo no sé quién. No, y porque haces esto y que te portas bien mal y alegan, y porque ya ves que lastimas a tu compañero, que vas a tener un problema, que con tus papás, que no sé qué. ¿Y en qué momento se detienen a preguntarle tan fácil? ¿Y por qué estás tan enojado? Exacto. O sea, nada más con esa simple pregunta que la maestra, en lugar de agarrarse como hilo de media así por su casa, y porque así son algunas, ¿verdad? En otras escuelas. Aquí no. No tenemos. Que eso es importante, tal vez aprender a hacer esas dos. Bueno, yo normalmente son dos preguntas las que siempre pienso que son las más, que te ayudan a entrar más en contacto con esa emoción, que es ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué haces lo que haces? Entonces el niño se queda como y te lo platica. Normalmente se lo quieren salir. O sea, al momento de hacer una acción, al momento de estar haciendo bullying, digo, aquí sería cualquier tipo de acción, el niño Claro. quiere sacarlo. Y cuando le encuentra una forma de sacarlo, dice, ajá, aquí soy, y te platica y lo suelta, saca esa emoción que trae. Entonces también es importante darles ese espacio. Pero repito, es tan complicado porque es poco común tener la empatía al que hace el daño. Sí, desafortunadamente está muy estigmatizado, ¿verdad? Así es. Siempre nos vamos con la víctima. Sí. Y como les decía, ¿no? Radicalmente queremos reparar el daño, el niño se va de la institución. No solucionamos. Cambiamos el problema de lugar Exactamente. y al final desde mi punto de vista es un fracaso. Pero también ahí es algo importante. Es un fracaso social, no nada más institucional. Exacto. ¿Por qué? Porque desde los papás, en los que tienen que aceptar la responsabilidad de acudir a una terapia, también el grupo que se tiene que trabajar. A veces los papás somos bien cajetas y hablamos, y es que el niño ya supiste, y le hizo esto, y le hizo el otro. Ay, porque somos bien buenos, y agarramos a uno. Imagínense los papás de ese niño cómo se sienten. Claro. O sea, no hay quien nos diga, oiga, aquí sí te entiendo, a ver, vamos a ayudar, porque no tenemos esa empatía. Uh-huh. Y ahora, otra cosa también importante que podríamos aplicar y que podríamos decirle a los maestros, ¿no? O sea, al final de cuentas, les digo, como institución, yo creo que tenemos que invertir en ese entrenamiento de habilidades emocionales. Pero hay algo tan sencillo también que podríamos empezar a realizar día a día, como el cambio de roles. O sea, darle un rol diferente a ese niño, darle una responsabilidad. Pues, ¿cuál? Pues que se responsabilice de otro. Tan fácil, porque lo tiene que liderar de manera positiva. Así es. O sea, los niños no son malos de naturaleza. No. Su esencia no es así. Uh-huh. Entonces, ese cambio de chip en donde lo hacemos lo hacemos responsable por otro.
a lo mejor más débil o a lo mejor donde tenga que liderar algún equipo de manera positiva, pues él solo va a descubrir que es valioso sin necesidad de ser cruel. Sí. Y vamos a empezar a erradicar esa postura, ¿no? Sí. La verdad es que, por ejemplo, yo a mis alumnos les he dicho, tienes un conflicto. Ok. ¿Formas parte de ese conflicto? O sea, ¿es tuyo el conflicto? No, pues sí. Bueno, si el conflicto lo provocaste tú, si tú formas parte de ese conflicto, necesito que tomes la mejor postura ante ese conflicto. ¿Cuál será la mejor postura? Ok, puedes tratar de resolverlo, él mismo te va a ir diciendo y tú lo vas guiando. Como papá puedes hacer exactamente lo mismo, o sea, toma la mejor postura. ¿Cómo lo resolverías? Porque también yo creo que victimizamos mucho al buleado, ¿sí? A la víctima. A la víctima. Y nos olvidamos del niño que está llamando la atención de alguna manera por una situación que no sabe cómo resolver más que de esa forma, ¿verdad? Entonces, sí, porque aquí llegan los papás enojadísimos de que, ay, ¿por qué lo tiene? ¿Y qué va a hacer, maestra? ¿Qué va a hacer usted? Sí, siempre nos ponen en ese lío, papá. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer usted como institución? Pues lo que se hace como institución con protocolos, canalizar, avisar, claro. Reportar, trabajar. Y fíjese lo grave, a ver, también, sí, este capítulo está complicado, porque dicen los papás, ya lo reportó, ya le pusieron un reporte, como si el reporte corrigiera la actitud. Exacto. Y es ¿verdad? que socialmente tenemos muy normalizado el buenos contra malos, blanco contra negro, siempre. Entonces, si mi hijo es el sufrido, es el bueno. Y si el otro hizo bullying, es el malo. Y lo malo de tener este tipo de ideas es que radicalizamos todo. Nunca encontramos resolución. En el caso de los papás es mándale reporte porque él es el malo. Y luego también vamos con los papás del niño que hizo bullying, que es o sea, no soy, o sea, si mi hijo lo hizo, yo soy malo y no quiero ser el malo, entonces me quiero aventar para allá y empiezo a justificar. No, a mí, sí, perdón, sí. A mí, siempre que tengo un caso así en la oficina, yo siempre le cuestiono al papá y le digo, a ver, ¿por qué cree usted que a su hijo lo están molestando de esa manera? O sea, ¿por qué cree que es el centro de que no lo dejen en paz, que le digan? O sea, reflexiona esa parte. No sabe poner límites. Bueno, ese es otro tema. Sí, pero... Es el siguiente podcast, ¿no sabes? Ay, Dios de mi vida. Oye, estamos hablando de los papás y de los niños. Sí, pero también... Victimarios, maestra. Sí, a lo que... Ok. Que podría hacerse esa misma pregunta, o sea, ¿por qué tu hijo lo hace? Claro. O sea, es buena pregunta de reflexión, que repito, la idea es que entren en contacto, que tomen conciencia, todas las partes para poderlo trabajar. Claro. Ok, maestros, entonces, ¿qué dejaríamos de tarea? ¿O cuál sería su frase del día, del episodio, en relación a el otro lado del bullying, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿qué nos está diciendo el niño que agrede? Bueno, yo me voy con que muchas veces el niño que agrede, pues también está pidiendo ayuda, solo que lo está haciendo de forma equivocada. ¿Sí? Me gustaría tratar, no me acuerdo bien cómo la mencionó, pero es una frase que usted dijo que me pareció que entró en el clavo, que era lo de, el niño que bulea es un alfabeta... Ok. Alfabeto. Aquí lo traigo. Emocional. El niño que bulea es un alfabeto emocional. Sí. ¿Por qué me parece tan interesante eso? Dejemos de ver como el malo al que hace bullying. Comete errores, como todos. Tiene que tener consecuencias, como todos los errores. Pero si no abordamos el problema, entendiéndolo como lo que dijo la maestra el niño está buscando soluciones, nunca lo vamos a poder solucionar. Nunca vamos a poder apoyar y nunca vamos a poder resolver lo que nos preocupa, que es el bullying. Muy bien. Yo antes de darle la frase que traía preparada,
quiero que si nos ven chicos de secundaria, escriban y comenten, a ver, ¿cuál sería su postura? ¿Cuáles serían las acciones restaurativas que nosotros pudiésemos implementar como institución con los alumnos que cometen bullying? A ver, ¿qué podremos hacer con ellos? Todos tenemos oportunidad. ¿Cuál sería nuestra postura? ¿Cuál debería ser nuestra actitud en relación a esos chicos, verdad? ¿Cuál tendría que ser la consecuencia restaurativa? Claro. Porque esa es la intención. No nada más señalar, ay, sí, fulanito me hace bullying, y esto me hace bullying, y el otro me hace bullying. A ver, vamos a ver por qué lo hace, pero cuál sería una consecuencia que yo podría proponer como alumno y decir, esto, no sé, esto me gustaría, ¿no? Si rayan, que limpien, por decir, Sí, sí, ¿no? Si rompen, que reparen como a lo mejor le dan, sus papás le dan dinero, pues que de ahí lo repare el daño que hizo. Claro. Si golpeó a un compañero, ¿qué podremos proponer? Sí. Para que esa actitud sea restaurativa, ¿no? Entonces, sí los invitamos para que nos den ideas y Su comentarios, opinión. su opinión es muy importante porque al final de cuentas, en el ámbito escolar, desafortunadamente, cada día hay más incidencias de estas situaciones. Y cada día hay más niños buleadores. Entonces los padres necesitan esa herramienta y también los otros niños necesitan empezar a desarrollar habilidades emocionales para trabajar con ese tipo de niños que que se puedan enfrentar, Claro. ¿verdad? ¿Cómo ve? Sí. ¿Sí? Bueno, yo traigo la siguiente frase que preparé. Dice, el niño que hace bullying también es un niño en riesgo. Si solo lo aislamos y lo señalamos, estamos creando un adulto resentido. Si lo intervenimos con límites firmes, pero con amor, que ahí está la clave, podemos salvar a dos niños, al que sufre la agresión y al que no sabe cómo dejar de agredir. Entonces tienen bastante tarea de analizarse. Yo creo que cuando nosotros queremos educar a un hijo, tenemos que voltear hacia sí mismo, hacia nuestro interior, cómo procedemos y cómo lo estamos educando, porque si no, no vamos a encontrar la raíz, ¿verdad? Así es. Maestra, ¿algo que quiera agregar? Nada, pues es invitarlos a que comenten, a que se suscriban, a que inviten gente, a que nos compartan, porque eso nos hace sentirnos más orgullosos, ¿verdad? De lo que hacemos. Claro. Y sobre todo, encontrar esa parte de todo este tipo de dinámica, pues es para ustedes, ¿verdad? Para aportar algo por ahí, para casa, para como papás, como maestros, como personas. Entonces, los invito a eso, a suscribir y sobre todo a ser papás presentes, a ser maestros presentes con nuestros alumnos, ¿verdad? Sí. Maestro Lauro. Igual pedir que comenten, sobre todo porque, como dijo la maestra, nuestra intención es tratar de agregar nuestro granito de arena y sus comentarios, sus dudas o lo que buscan también nos sirve a nosotros para podernos guiar y saber qué es lo que buscan y cómo nosotros desde nuestra posición podemos apoyarlos. Y pues no olviden siempre estar presentes, conectados con sus hijos. Claro. Y bueno, ya lo comentaron, este es un espacio para hacer comunidad, una comunidad en crecimiento, una comunidad en constante formación y aprendizaje. Más adelante también podemos ya de manera presencial con el maestro Lauro, con la maestra Ami, con otros especialistas traer, pero si hacemos esta actividad, este podcast, es con la finalidad de que a veces es complicado acudir a la escuela a tratar un tema, a platicar de un tema, a conocer un tema, y a veces puedo ir en el coche, puedo estar en la casa ya con tiempo y lo veo, ¿verdad? Lo comento. Muchos papás se nos han acercado que les gusta, que quieren participar. Estamos niños también del colegio que quieren venir a participar. Y claro, este es un espacio de su colegio, de su institución, para todos los que quieran venir. Pero aquí lo importante es su participación. Claro. No los hacemos venir al colegio, no los hacemos venir a una institución,
Por lo mismo, es mucho más fácil que nos puedan escuchar. Ah, sí, estoy de acuerdo con la maestra. No, no estoy de acuerdo con la maestra. Y se vale, se vale. Este es un espacio de crecimiento. Ay, ahora quiero este tema. Ay, ahora yo quiero ir a participar. Se vale. O sea, las puertas están abiertas de la institución y yo creo que de estos espacios. Entonces, pues ya como dijeron los maestros, suscríbase, dele like, comente, no nos dejen morir solos, digan, sí, claro, los escuchamos, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de crecer en comunidad. Yo, como siempre, bien agradecida de que me acompañe el maestro Lauro, la maestra Ami. Gracias, gracias. Y pues todos ustedes les mandamos un saludo. Nos vemos la próxima, que tenemos una sorpresa. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós.